Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy vamos a continuar nuestro estudio o serie de sermones sobre los mandamientos de Dios. Vamos a hablar hoy de número 5, el apóstol Juan. Estuve predicando, enseñando de esto y comencé hablando de Moisés y hemos hablado de los mandamientos de Dios, parte 1, Moisés, ¿verdad? Y como Dios dio mandamientos a Moisés, pero solo eran mandamientos de Dios a Israel. Y en aquel tiempo el Antiguo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento no empieza hasta que muere o hasta la muerte del testador. Entonces, esto era en aquel tiempo, los 10 mandamientos. No es de hoy, es de aquel tiempo. En parte 2 hemos hablado también de Jesús y cómo llegó Jesucristo y dijo Jesús que Él vino solo al pueblo de Israel, solo para los judíos. Y muchas veces en su ministerio, cuando predicó Jesús, Él dijo, Moisés dijo tal cosa, pero yo os digo esto. Moisés dijo, pero yo os digo. Así habló Jesucristo, porque ya estaba empezando otro convenio, otro testamento, ¿verdad? Otro pacto. Entonces esto es porque habló Jesús así. Porque ya la ley y las profetas hasta Juan, hasta Jesús. Jesús cumplió la ley y por esto comenzó algo diferente. Entonces los mandamientos de Jesús mirábamos en parte 2. Parte 3 hablé de Pablo y porque tenemos en la Biblia el apóstol Pablo. Y como Dios dio a nosotros gentiles hoy en día el apóstol Pablo y nosotros estamos bajo el ministerio de Pablo, no el ministerio de Jesús terrenal cuando Él estaba en la tierra. Estamos ahora bajo Pablo porque Pablo es nuestro apóstol según Romanos 11:13. En el parte 4 hemos hablado de Pedro y te conté, ¿verdad?, como Pedro es un apóstol, pero era un apóstol más para judíos que gentiles. Sí predicó a algunos gentiles, pero muy pocos. Más que todo, siempre él quería predicar a su pueblo, los judíos. ¿Y qué tal de Pablo? Pablo más a gentiles, aunque que sí predicó a judíos, era más para los gentiles. Entonces, hoy vamos a hablar de Juan. Y voy a explicar quién era el apóstol Juan. Y Juan es un poco diferente y un poco raro. Algunas cosas que dice Juan, pero son cosas muy interesantes que no podemos casi explicar porque no están de acuerdo con Pablo. Pero otras cosas sí son. Entonces vamos a hablar de él. Yo pensé que esto era un buen estudio y una buena manera de mostrarte los apóstoles, quiénes son y lo que dicen. Sí hay mandamientos que Dios dio a Juan que sí podemos aplicar a nosotros hoy en día y que debemos. Pero quiero comenzar en 2 de Juan, capítulo 1. Bueno, solo hay un capítulo, ¿verdad? Entonces, versículos 5 y 6. Juan, 2 de Juan, 5 y 6. En 2 de Juan, versículo 5 dice, ahora, Señor, yo te ruego, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Esto es el mandamiento, como vosotros habéis oído desde el principio, que andéis en él. Entonces, el apóstol Juan es un apóstol que habla mucho de amor. Casi todo en el apóstol Juan es amar a otro, amar, tener amor, amar el uno al otro y cosas así. Por esto el apóstol Juan es un conundrum, como dice en inglés, como un misterio. No sé cómo traducir conundrum. Es un misterio. Es muy difícil entender el apóstol Juan, porque él es muy diferente que el apóstol Pablo. Y yo no sé si había problemas entre Pablo y Juan, pero leyendo la Biblia yo veo que la Biblia dice algo y vamos a estudiarlo y verlo un poco más adelante cuando leemos un versículo, pero que quizás había algo entre Juan y Pablo.
y por esto no quería Juan a Pablo. No sé. Voy a hablar un poco más de esto más adelante. Pero una cosa que debemos recordar es que Juan era judío. Y Juan era un apóstol más a los judíos que a los gentiles. Entonces el mensaje de Juan enfoque más en los judíos y que deben recordar y que deben ellos aceptar. Quiero mostrarle esto, ¿verdad? En segundo de Juan 3. Tercero de Juan, versículo 7 y 8. Porque ellos son partidos por su nombre, no tomando nada de los gentiles. 8. Nosotros pues debemos recibir a los que son tales para que seamos adjuntores de la verdad. Está hablando de los gentiles y dice que habían algunos que salieron entre los gentiles, pero dice que nosotros debemos recibir los gentiles. Bueno, eso era el mensaje de Pablo. Mire, los gentiles ahora son salvos, hay que recibirlos. Pero suena como muy pocos gentiles se juntaron con Juan. ¿Por qué? Porque Juan siempre era más para los judíos. Entonces, aunque que Juan entendió que Dios salva a los gentiles, resuena que muy pocos gentiles entraron en las iglesias de Juan. Bueno, otra cosa que quería explicar, que pienso que es muy interesante. Nosotros somos seguidores de Pablo hoy en día. Recuérdate en nuestro estudio cómo Pablo dijo que Dios reveló a Pablo los misterios y revelaciones, la doctrina, los mandamientos de hoy. Jesús dio a Pablo para nosotros hoy en día. Pero muchas iglesias o sectas falsas hoy en día quieren buscar a cualquier otra persona que el apóstol Pablo. Y muchos hoy en día que dicen que son cristianos, muchos de ellos hacen así. No, Pablo no existe y nosotros seguimos a otro. Por ejemplo, la iglesia católica dice, Pedro es nuestro apóstol y seguimos a Pedro como si fuera el primer papa. Y basan sus doctrinas en Pedro, nunca van a Pablo los católicos. Una cosa que he fijado yo es que muchos de los pentecostés o carismáticos, ellos quieren a Juan más que Pablo. Es otra secta falsa. Y en vez de ir a Pablo como deberíamos ir, porque Pablo es que nos enseña cómo trazar bien la palabra de verdad, muchos de los pentecostés quieren a Juan. Y ellos quieren a Juan como su apóstol. Pero nuestro apóstol, según Romanos 11:13, es Pablo. ¿Por qué? Porque Juan habla mucho del amor. Juan habla de amor y amor y amor y amor y amor. Y muchos de los pentecostés, ¿de qué hablan ellos? Amor, amor, amamos uno al otro, amamos. Y así hablan ellos. Entonces, por esto, imagino, ellos quieren más a Juan que a Pablo. Pero debemos seguir a Pablo. Y otra cosa que necesito decir antes que empezar es esto. Este Juan no es este Juan. Este Juan que vino primero era Juan el Bautista. Él es que bautizó a Jesús. Él es que dijo que ya viene el Mesías. Esto es Juan Bautista. El Juan de que hablo yo es uno de los 12. Y él se llama Juan Zebedeo, hijo de Zebedeo. Es otro Juan. Todavía recibo yo correos electrónicos de gente que mal entienden y que piensan ellos que Juan, que escribió los libros de primero, segundo, tercero de Juan, el Evangelio de Juan y Revelación, ellos piensan que esto era Juan Bautista. No, son dos Juans, ¿verdad? Dos Juanes. El primer Juan era Juan Bautista, pero él fue cortado su cabeza, entonces él se falleció, él murió. El otro Juan es este Juan, el discípulo de Jesús. Este Juan era un hombre muy joven. Era el más joven de los apóstoles y él también escribió 5 libros. Juan, el Evangelio de Juan, primero, segundo, tercero de Juan, 3 epístolas de Juan y Revelación. 5 libros en total. Y como el apóstol más joven, también mirando a él, miramos que él era el apóstol que amaba más a los demás. Yo no sé si
era porque era muy joven, pero la Biblia habla de Juan como uno que amaba mucho a Jesús. Y aún más dice que Jesús amaba a Juan. ¿Cómo? Bueno, vamos a Juan 13, 23. Juan capítulo 13, versículo 23. Este Juan que escribió el libro de Juan, leímos de él. Ahora estaba uno de los discípulos, o sus discípulos, al cual Jesús amaba, recostando en el pecho de Jesús. Juan era el más joven y por esto él quería abrazar a Jesús o a veces poner su cabeza así en Jesús, porque amaba a él. Quizás era muy joven y por esto miró a Jesús como si fuera un padre o algo así, él como hijo. Pero él era uno muy amable y amaba tanto a Jesús que puso así en su pecho su cabeza. ¿Por qué? Yo pienso que él quería escuchar su corazón, ¿verdad? Pensando, ese es el corazón de Dios. Mire cómo pum, 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 pum de Dios es. No sé. Pero aquí pasa, en la Santa Cena, lo que pasa cuando estaba cenando Jesús con sus discípulos. Y Dios dio a Juan quién era el que le entregó. Era Judas, y Judas era el malo. Bueno, en otro pasaje, Juan capítulo 21, versículo 20, miramos esto también. Juan 20, 21. Leemos esto en Juan 20, 21. Dice así: entonces volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús que seguía, el que también se había recostado sobre su pecho en la cena, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y así que como Pedro vio a este, dice a Jesús: Señor, ¿a este qué? Ok, entonces, hablando de Juan, Juan era el más joven de los apóstoles y el apóstol que amaba más que todo al Señor. Y dice que el Señor, por alguna razón, quién sabe, amaba más a él. Por esto me gusta llamar a Juan el apóstol de amor, el apóstol que amaba. Él amaba mucho al Señor. Y cuando uno lea primero, segundo y tercero Juan, cada otra palabra es amor, 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 amor. Debemos amar, amamos a Él, amamos uno al otro, amar. Yo no me gusta hablar de amor, pero sí, este hombre sí, amar, amar, amor, amor, amor. ¿Quién era este apóstol de amor? Bueno, vamos a Mateo 4. Mateo 4, 21. Este hombre, Juan, era el apóstol de amor, amaba al Señor y habló de amor más que los otros apóstoles. Mateo 4, y yo pienso, por esto los pentecostés quieren más a él, porque ellos quieren hablar solo de amor y nada más. Pero aquí dice, en Mateo 4, 21, Jesús estaba buscando a sus discípulos y halló a Pedro, versículo 18, y su hermano Andrés. En 21 leímos: y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y una nave con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Entonces esto es cuando llamó Jesús a Juan. Juan era el hermano de Jacobo. ¿Ok? 3 de los discípulos son mencionados más que los demás: Jacobo, Pedro y Juan. Cuando Jesús salió a un lugar aparte, llevó con él usualmente Jacobo, Pedro, Juan. Antes de morir en el huerto o el jardín de Getsemaní, Jesús dijo: Jacobo, Pedro, Juan, venga conmigo. Jacobo es Santiago, pero la palabra correcta, más antigua en español, es Jacobo. Entonces, también en Mateo 17, antes de irse arriba al monte de transfiguración, Jesús dijo: Jacobo, Pedro, Juan, véngase conmigo. Entonces estos 3 se mencionan juntos muchas veces. No sé por qué. Pablo dijo que ellos fueron los pilares de la iglesia, las columnas de la iglesia. Jacobo, Pedro, Juan. Entonces fueron discípulos y aún apóstoles. Y cuando comenzó la iglesia, mientras que solo tenía judíos, todavía no habían gentiles, en este tiempo gobernaban los 3 a la iglesia. Judíos predicando a judíos. Entonces el apóstol Juan es un apóstol muy importante.
Sin embargo, el apóstol Juan es un apóstol muy extraño, extraño, muy raro, podemos decir. Dice algunas cosas que cuando uno mira, uno dice, ¿qué? En una manera habla él que es difícil a veces entender lo que dice. Y yo no sé por qué es así, pero así es. Vamos, por ejemplo, a 1 de Juan 3, 8 y 9. Mira cómo habla Juan. Hay que recordar, Juan no es nuestro apóstol hoy, nuestro apóstol es Pablo. Sin embargo, hay algunos mandamientos de Juan que hoy sí podemos tener. Pero hay otras cosas que dice Juan que nosotros miramos, wow, yo pienso esto solo para judíos porque no está de acuerdo con Pablo. Y yo te voy a enseñar. Pero la mayoría de lo que Juan dice está bueno, está bueno. Lo que voy a decir es, mira, 1 de Juan 3, 8 y 9. La manera que habla Juan es muy fuerte y dice una cosa en una manera que uno dice, ¿cómo? Y así hace, ¿verdad? ¿Cómo? En 1 Juan 3, 8, mire lo que dice. El que hace pecado es del diablo. Qué fuerte hablar, ¿verdad? El que hace pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para que destruya las obras del diablo. ¿Qué cosa decir? El que peca es del diablo. Mire, cristianos que son salvos pecan. ¿Son del diablo? No, son de Dios. Entonces, ¿por qué habla así? Pienso que habla de gente que ni son salvos. Pero versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente mora en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oye, muchos han leído esto, muchos cristianos dicen, no lo creo. No lo creo en ninguna manera. Muchos cristianos pecan más que los perdidos. Un cristiano cuando es salvo sí peca, ¿verdad? Pues sí. Entonces, ¿de qué habla? Bueno, para entender cómo habla él, nosotros debemos entender las enseñanzas de Pablo. Sin Pablo, ya no podemos entender Juan. Entonces, esto es muy importante. ¿De qué habla? Él dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. ¿Ok? ¿Está correcto esto? Algunos dicen, no, esto es mentira, los cristianos pecan. ¿Cómo puede ser cierto lo que él está diciendo? Si pensamos un momentito, podemos entender. Él está hablando de lo que mora en él, en el mismo pasaje. Cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo entra en su espíritu y su alma. Y la Biblia llama esto la nueva criatura. Su alma con el Espíritu de Dios dentro. Esto no peca. No puede pecar, porque si peca, el Espíritu Santo peca. Pero nosotros todavía vivimos en un cuerpo de pecado. El cuerpo peca, claro que sí, pero la nueva criatura no. Y entonces de esto está hablando Juan, cuando dice cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Esto no peca, la nueva criatura, pero el cuerpo sí, el cuerpo sí peca. Entonces ve cómo habla él, pero uno tiene que pensar, no, porque decir que un cristiano nunca peca no es correcto. Pero lo que él está diciendo es la nueva criatura adentro no peca. Entonces, es una cosa que debemos entender. Debemos ser muy maduros. Debemos tratar bien la palabra de Dios. Debemos saber la doctrina para entender cómo habla Juan. Porque es un hombre que habla un poco profundo. Sin embargo, Juan a veces dice cosas que uno mira y dice, ¿ah? Que todavía no puedo yo explicar. Hay cosas en Juan que no puedo explicar, porque dice una cosa y después dice otra cosa. Y yo lo miro y digo, ¿cómo puede ser esto? Por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos. Primero de Juan 2.7. Primero de Juan 2.7 dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ok, aquí el apóstol Juan dice, no escribo un mandamiento nuevo. Ok, ahora mira el versículo 8. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo. Ay, ay, ay. Que es la verdad en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz alumbrada. ¿Cómo? En versículo 7 él dice, yo no escribo a un mandamiento nuevo.
Versículo 8 dice, ahora escribo un mandamiento nuevo. Ay, 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 ay. Mire cómo resuena, cómo está diciendo una cosa y otra cosa. ¿Qué está diciendo? Que él está diciendo, yo mismo no escribo nuevo mandamiento. El mandamiento que yo doy es el mandamiento de Dios. Entonces yo no doy un mandamiento nuevo. Pero lo que doy para algunos es nuevo porque no han escuchado, pero es el mismo que Dios dio desde la antigüedad, amar uno al otro. Es muy difícil decir cómo esto no es contradicción, ¿verdad? Porque resuena contradictoria. Y Juan escribe así. Entonces para mí es un poco difícil explicar cómo habla el apóstol Juan. Yo no creo que hay contradicciones en la Biblia. Entonces sí hay una explicación, pero tú tienes que verlo, a ver cómo es, ¿verdad? No era un mandamiento de él. Él solo estaba dando a ellos el mandamiento de Jesús. Y aunque que era antiguo el mandamiento, es todavía nuevo en el sentido que él está dando lo que Jesús dijo para nosotros hoy en día, pero es algo que es igual que algo antiguo, ¿me entiendes? Bueno, es difícil explicar. Bueno, otro ejemplo, 1 de Juan 1:7, mire lo que dice. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Pero dice, si andamos en la luz. Algunos leen a esto y dicen, ay, si no andamos en la luz, no somos salvos, entonces perdimos la salvación. ¿Así está hablando el apóstol Pablo? No, pero algunos toman y dicen que esto es que dice. O bueno, en 1 de Juan 2:12 leímos esto. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. En un lado dice, si andas en bien, la sangre limpia de pecado. En otro dice, ya eres limpio, ya. ¿O cuál es? Algunos dicen, pues es por obras. No. En otros pasajes, aún otros dicen que tenemos vida eterna en Cristo y que tenemos los pecados borrados por la sangre. Pero la manera que escribió Juan, yo entiendo que es para los pentecostés agarrar su doctrina y decir, uno puede perder la salvación porque si no anda en la luz, pierda. Pero él no está diciendo así. Él está diciendo, debemos andar en la luz. Y mientras que andamos en la luz, la sangre nos limpia. Porque ¿cómo andamos en la luz? Cuando somos salvos, somos limpiados. Los cristianos están en la luz, ¿me entiendes? Los que no son salvos no están en la luz. No está diciendo que la salvación depende en sus obras, pero algunos dicen que sí. Otro ejemplo, mire, 1 de Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo nos limpia o nos purifica de todos los pecados. 1 de Juan 1:9 dice estas palabras, y resuena muy católica. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Ok, algunos dicen, entonces la salvación es por confesión. Y oramos cada noche y confesar los pecados y después de haber confesado tenemos perdón. No es así. Tenemos perdón ya. La sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados pasados, presentes y futuros. No está diciendo que la confesión salva, pero algunos toman a este versículo y dicen que tú tienes que confesar sus pecados o no tienes perdón. La Iglesia Católica practica la confesión. ¿Qué está diciendo? Que está bueno que confesamos nuestros pecados. Está bueno que cada noche digamos, Señor, hoy hice este, lo siento. Gracias por la sangre que me salva, Señor, pero lo siento que he hecho. Y está bueno que confesamos, pero nosotros tenemos perdón. Él es fiel y justo. Él ha perdonado a nosotros. Él ha limpiado de toda maldad. Según Pablo. Pablo dice que en quien tenemos redención, dice que el perdón de los pecados. La sangre de Cristo perdona de todos los pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Si la salvación fuera por confesar, entonces ahora la salvación es por fe y obras. Pablo dice que no, es solo por fe. Entonces cuando leímos Juan, miramos, por esto es tan fácil que la gente quiera enseñar su doctrina de salvación por obras o por fe y obras.
Pero recuérdate, nuestro apóstol no es Juan, es Pablo, ¿ok? Y Pablo dice que una vez salvo, siempre salvo, no puede perderlo. Hay que recordar esto. Pero hay otros pasajes que resuenan cómo uno puede perder la salvación o puede obtenerlo por obras. Por ejemplo, 1 de Juan 2:17. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece por siempre. Algunos dicen, y los que no hacen la voluntad de Dios no permanecen por siempre, pueden perdonar la salvación. Dice, no. No está diciendo esto Juan. Juan dice que cuando somos salvos, hagamos la voluntad de Dios. Y permanecemos por siempre porque somos salvos. Pero ellos dicen, no, por su manera de escribir resuena como uno es salvo por obras. Y otra cosa, 1 de Juan 3:4, mira esto. 1 de Juan 3:4. Cualquiera que hace pecado transgrede también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y otros dicen, mire, por esto debemos estar bajo la ley. No, él está diciendo, cuando pecamos, pecamos contra la ley. Pero cuando pecamos, somos salvos por la sangre. Ya no estamos bajo la ley. Entonces hay cosas, hay pasajes en los libros de Juan que no resuenan muy fuerte como habla Pablo. Resuena un poco diferente como habla él. Por esto hay muchas sectas falsas que quieren seguir a Juan y sus lo que él escribió en vez de Pablo. Por esto tenemos que tener cuidado. Nosotros debemos trazar bien la palabra de Dios y ver, ¿ok? Si es correcto lo que él dijo o no. Lo que voy a enseñar es que Juan era salvo, que Juan era un cristiano verdadero. Pero como te dije, algunas cosas que Juan dijo son más para judíos. Y lo que Juan predica es más para nosotros gentiles. Y si leímos en Juan algo que no podemos entender, bueno, dejamos. Seguimos siempre a Pablo y solo oramos. Señor, explíqueme esto, por favor. No es nuestro apóstol Juan, es Pablo. Pero hay lugares donde Juan sí está de acuerdo con Pablo y sí seguimos claramente. Otros que resuenan un poco diferente. Bueno, yo no voy a seguir porque Pablo es quien dijo que Jesús dio a él los mandamientos que debemos seguir. ¿Me entiendes? Bueno, una cosa interesante, vamos a 1 de Juan 2. Una cosa muy interesante es que cuando Juan escribe, resuena como un judío diciendo a judíos que ellos deben creer en quién es Jesús. Él predica el mensaje, bueno, no sé si he explicado esto antes, pero de quién es. La diferencia entre quién es Jesús y la diferencia entre creer en lo que ha hecho Jesús. Lo que hizo, podemos decir. Ok. En el primero del libro de Actos o Hechos, los judíos andaron predicando a otros judíos. Hay que creer en el nombre de Jesús. Hay que creer en su Mesías o en el Cristo. La palabra Cristo significa Mesías. Entonces leímos Juan. Leímos primero, segundo, tercero de Juan. Mucho. Él está diciendo, hay que creer en el nombre de Jesús. Esto fue el mensaje para judíos. Creer en quién es Jesús, que Cristo es su Mesías. El mensaje que llevó Pablo predicando no era para los gentiles creer que Jesús es el Mesías. Pablo predicó 1 Corintios 15, 1 al 4. El evangelio que él dijo que Jesús dio a él. Y en este evangelio la énfasis era en creer en lo que Cristo hizo. Creer en la sangre, porque salvación es por creer en lo que Él hizo por nosotros. Mientras que aquí los judíos fueron salvos por creer en quién era Jesús o quién es. Te voy a explicar un poco más adelante y es mejor explicar por leer los versículos. Vamos a leer primero de Juan 3, 22 y 24. Primero de Juan 3, 22, 24.
Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Mira el mensaje de Juan, creer no lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, creer quién es Jesús. Esto es más para judíos, el mensaje que deben escuchar ellos, que a nosotros gentiles. Y dice 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 3 hasta 5. Y mire, tantas veces que habla Él diciendo, los mandamientos, hay que guardar los mandamientos. Primero de Juan 2, 3. Y por esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda, versículo 5, su palabra, el amor de Dios es verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en él. Mucho habla este apóstol de guardar los mandamientos y de creer en quién era Jesús, en su nombre. Y en 1 de Juan 1:12, lo que dice, todos, bueno, le leímos, 1 de Juan 1:12. Juan puso su énfasis más en creer en quién era Jesús que el énfasis que tenía Pablo de creer en lo que hizo el Señor Jesucristo, el Evangelio. 1 de Juan 1:12, aquí tenemos el apóstol Juan, mire lo que dice. Mas a todos que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién? ¿A los que creen en el Evangelio? No, a los que creen en su nombre. Mire, su énfasis era creer en el nombre de Jesús. Al fin de Juan capítulo 20, versículo 31, Juan dijo, porque él había escrito el libro de Juan. Juan 20, 31. Estas, empero, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El apóstol Juan dice, yo escribí el libro de Juan para que tú puedas creer que Jesús es el Cristo. Bueno, el mensaje de hoy de cómo ser salvo es creer en el Evangelio. Pablo dice que somos salvos por el Evangelio. Esto es creer en lo que Cristo hizo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó. No es que creemos que Jesús es tal persona. Nosotros confiamos en lo que Jesús, tal persona, hizo en la cruz por nosotros. Espero que puedas ver la diferencia. Entonces miramos a Juan como un apóstol que siempre agarró el mensaje de quién es Jesús y predicó más a judíos que a gentiles. ¿Entiendes la diferencia? Espero que sí. Tengo un tengo un video en YouTube que se llama La diferencia entre quién es versus lo que Cristo hizo. Y tú puedes ver más de esto. Pero primero de Juan, otra vez, capítulo 4. Entonces Juan era judío que para mí resuena, como hemos leído y como hemos visto, que él siempre predicó más a judíos que a gentiles. Primero de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a él porque él primero nos amó. ¿Quién? Jesús. 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Mandamientos. Y él está diciendo los mandamientos que debemos seguir son mandamientos de Jesús. Miren, no dice mandamientos de Pablo. En ninguna parte de ninguno de los libros de este hombre Juan dice ahora seguir a Pablo. Sin embargo, Pedro, como hemos visto la semana pasada, dice en su epístola, y hay que recordar a nuestro hermano amado Pablo y lo que Dios reveló a él. ¿Por qué no dice así Juan? ¿Por qué no menciona ni una vez Pablo? Interesante. Te voy a enseñar un poco más adelante el por qué. Primero de Juan 5, 1 al 3. Mire lo que dice. Primero de Juan 5, 1. Todo aquel que cree que
que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Somos nacidos de Dios no, hoy en día nosotros por creer que Jesús es el Mesías. No, nosotros somos salvos y nacidos de nuevo por creer en el Evangelio de Pablo. ¿Ve la diferencia? Entonces, el mensaje de Juan era un mensaje para judíos. Y cualquiera que ama al que engendró, ama también al que es engendrado de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 3. Porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son graves. ¿Ok? ¿Cuáles mandamientos? Hemos visto que los mandamientos de Pablo son los mandamientos para la iglesia de hoy. Pero resuena como está hablando, diciendo, hay que seguir los mandamientos de Jesús, Juan. ¿Cuál? ¿De cuál mandamiento está hablando? Bueno, vamos a 2 de Juan, versículo 6. 2 de Juan 6, y este es el amor, que andamos según sus mandamientos. ¿Quién? Jesús. Este es el mandamiento como vosotros habéis oído desde el principio, que andéis en él. Entonces, Juan está hablando mucho de quién es Jesús y seguir los mandamientos de Jesús. Y el mandamiento más que todo que él dijo que debemos seguir es amar el uno al otro. Entonces la predicación de Juan es la predicación de un judío para judíos. Resuena como un mensaje muy judaica, ¿verdad? Un mensaje solo para judíos, seguir a Jesús y amar uno al otro. Y creer quién es Jesús. Entonces, cuando yo veo el libro de Juan, mi pregunta es, ¿cuándo escribió? ¿Fue escrito primero, segundo, tercero de epístola de Juan aquí? ¿O fue escrito aquí? Porque si fue escrito más allá, no está de acuerdo con Pablo, porque Pablo dice creer en lo que Cristo ha hecho. Somos salvos por creer en la sangre. No, en ningún gentil, dijo Pablo, y tú tienes que creer que Jesús es su Mesías. En ninguna manera, porque los gentiles ni idea tenían que es un Mesías. Cuando escuchamos en la Biblia creer en el nombre de Jesús y creer que Él es el Cristo, esto es algo muy fuerte para judíos. En el principio del libro de Actos o Hechos, capítulo 7, la nación de Israel rechazó a su Mesías bajo la predicación de Esteban. Entonces miramos que Jesús va más a gentiles. Y escogió a Pablo con este mensaje, más predica esto, lo que yo hice para salvar. Entonces está bueno que sabemos quién es Jesús, pero hoy en día somos salvos por creer en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Me entiendes? Entonces en la Biblia encontramos que este apóstol Juan es un apóstol muy diferente que Pablo. Y resuena un poco diferente su mensaje. Y yo imagino es porque él era judío y él enfocó más en predicar a judíos que a predicar a gentiles, como Pablo debería hacer. Pero al fin del ministerio de Pablo encontramos una cosa muy interesante. Y mirando al libro de Revelación encontramos otra cosa interesante. Yo no sé qué hacer con esta cosa. Quizás muestra esto, lo que voy a enseñar ahora, ¿por qué Pablo y Juan nunca se juntaron? Nunca hablan uno del otro. Quizás tenían una división entre los dos. Yo no sé, voy a explicar y tú debes decidir, ¿verdad? Pero el último libro, la última epístola que escribió el apóstol Pablo era 2 de Timoteo. Y en 2 de Timoteo 1:15, el apóstol Pablo dice estas palabras. Ya está al punto de morir. Última cosa que él escribió. Y ya va a ser matado por Roma. Y antes de morir, en la última parte de su ministerio, el apóstol Pablo dice, 15, ya sabes esto, que se me han vuelto en contrarios todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Entonces el apóstol Pablo está confesando, en el fin de mi ministerio, todos que viven en Asia, que dicen que son cristianos, están en contra de mí. Me dejaron, me apartaron, ya los de Asia no me quieren. Siempre cuando leí la Biblia, yo siempre pensé, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué salieron de él?
Una de las iglesias en Asia era Efeso. Esto era una iglesia que comenzó Pablo. Entonces, la iglesia que comenzó Pablo se apartó de Pablo y no quería nada que hacer con Pablo. ¿Para qué? No entiendo. Bueno, una cosa interesante es el libro de Revelación o Apocalipsis. Vamos a Revelación o Apocalipsis al principio y miramos y leímos esto. Revelación o Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. ¿Quién está mencionado? Juan. El autor de Revelación es Jesucristo, versículo 1, a la revelación de Jesucristo. Pero revelado a Juan. Y Juan está escribiendo. Y mire lo que dice versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en ¿dónde? En Asia. Gracias a vosotros y paz y más y más y más. Entonces, Juan escribió a 7 iglesias que estaban en contra de Pablo. Juan escribió a las 7 iglesias en ¿dónde? En Asia. Pablo dice al fin de su ministerio, todos en Asia me apartaron. Cuando esto pasó, Jesús dijo a Juan, Juan, escribe a estas iglesias, porque han apartado de Pablo. Ahora, Juan era de acuerdo con ellos y estaba en contra de Pablo. O Jesús dijo, Juan, porque ellos apartaron de Pablo, ahora esto es su mensaje para ellos. No sé. Pero ahí está el primero de Revelación, capítulo 1, primer capítulo 1, versículo 11. Y que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el postrero. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardes, y a Filadelfia, y a Laodicea. Estas 7 iglesias apartaron de Pablo. Por esto, Jesús mandó a Juan escribir a ellos. Una cosa interesante. Juan era el pastor de estas iglesias y él mismo apartó de Pablo. ¿O no? No sé. Es una cosa que siempre estoy pensando. Quiero saber más, ¿verdad? Te voy a enseñar que cuando predica Juan, hay algunas cosas que él predica que sin duda agarró de Pablo. Entonces sabemos por leer la Biblia que Juan predicó algunas cosas que vinieron de Pablo. Pero al fin del ministerio de Pablo, ¿se apartó Juan a gobernar estas iglesias? Ni idea. Quizás es que porque ellos apartaron, Jesús mandó a Juan a dar advertencia a ellos por lo que ellos habían hecho. No sé. Solo quería mostrarle esto porque es una cosa interesante. Pero ¿sabes qué? Una cosa interesante también. Primero de Pedro 1:1. Pedro estaba escribiendo. ¿Y a quién escribió Pedro? Mire, Simón Pedro. Estoy en Pedro capítulo 1, versículo 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros que están esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, allí, y en Betania. Entonces Pedro también escribió a la gente en Asia. Y dijo a la gente en Asia, hay que recordar a nuestro Pablo, a nuestro hermano Pablo. Interesante, ¿verdad? ¿Qué había pasando en el fin de la vida de Pablo que apartaron de él? Y Pedro dijo, no, hay que regresar a él. Y Juan escribió a ellos diciendo, el Señor Jesús me dijo tales cosas para ustedes. Como advertencia a ellos, no sé. La Biblia está dada en orden, con un propósito. Tenemos en el Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sabes qué? Cada uno de estos hablan de cosas que pasan en el Antiguo Testamento hasta que muere Jesús. Entonces todavía son del Antiguo Testamento. Después tenemos el libro de Actos o Hechos. Habla de esto, de cómo los apóstoles al primero predicaron a los judíos rechazaron
a su Mesías. Por esto a gentiles fue con el Evangelio Pablo. Y Pablo nos dio los libros de Romanos hasta Filemón. Ahora, los libros que vienen después son el libro de Hebreos, que también era de Pablo, pero se llama Hebreos, y verdad, estaba escrito aquí cuando él hablaba Hebreos. Pero ¿sabes qué? El libro de Hebreos también tiene doctrina que puede aplicar a la tribulación, cuando después del rapto los judíos tienen que regresar a Jesús. Y después de Hebreos viene Jacobo, en el libro de Pedro, y primero, segundo, tercero de Juan. Después viene Judas, y después viene Revelación. Yo pienso que es muy interesante cómo está en orden los libros del Nuevo Testamento, porque corresponden con lo que me parece es la historia del Nuevo Testamento y del mundo. Ya estamos nosotros en este periodo bajo los libros de Pablo, la doctrina de él. Cuando viene el rapto, ahora Hebreos será el libro otra vez que los judíos tienen que buscar y leer. Entonces quizás Pedro y Juan y los demás son libros que aplican más a la tribulación que a hoy. Porque cuando viene el rapto, esos son los libros que hablan de cosas que pasó aquí. Y lo que pasó aquí es lo que empieza aquí otra vez. Esto es el tiempo en que tenemos un tiempo de paréntesis, un tiempo en que Dios va predicando y salvando gentiles. Pero todo va a cambiar al rapto, otra vez va a judíos. Entonces una cosa a pensar, ¿verdad? Es interesante. El libro de Revelación es un libro de profecía. Y profetiza de muchas cosas que habían de venir en la tribulación y en el milenio. Interesante. Pues bueno, muchas cosas que tengo de decir. Y entonces la pregunta es que tengo yo, ¿era Juan ante Pablo? Bueno, algunas cosas que dice Juan en sus libros no resuenan como están de acuerdo con Pablo, como hemos visto. Pero yo veo otras cosas que escribió él, que sin duda él aprendió de Pablo. Por ejemplo, y están de acuerdo con las enseñanzas de Pablo. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Qué es esto? Está diciendo Juan que Jesucristo es Dios. Jesús es la palabra. Bueno, esto es uno de los misterios o revelaciones dado a Pablo. Misterio de piedad. Jesucristo fue manifestado en la carne. Entonces, sin duda, Juan aprendió de Pablo que Jesús es Dios. En el principio, solo creían que Jesús era el Mesías. Pero fue revelado a Pablo que él era Dios mismo manifestado en la carne. Juan está de acuerdo con Pablo que Jesús es Dios manifestado en la carne. En Juan capítulo 10, versículo 16, miramos una cosa que resuena, es algo que Juan aceptó y aprendió de Pablo. Y ningún otro de los evangelios, Mateo, Marcos o Lucas, habla de esto. Solo Juan. ¿Por qué? Porque Juan era el más joven de los apóstoles. Y él escribió el evangelio de Juan años después que Mateo, Marcos y Lucas. Y yo creo que cuando escribió, él conoció a Pablo. Entonces él puso más detalles en Juan que no tenemos en Mateo, Marcos y Lucas. Porque Mateo, Marcos y Lucas más para judíos. Juan sí para que los judíos crean, pero Juan menciona muchas cosas que hablan de los gentiles. Por ejemplo, Juan 10, 16. Leemos, también tengo otras ovejas, está hablando Jesucristo, que no son de este redil. Aquellas también he de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Muchos hoy en día dicen, ¿de quién habla? Bueno, Pablo nos enseña que en la iglesia consiste de ambos judíos y gentiles. Entonces Juan, cuando entendió esto bajo la predicación de Pablo, escribió su evangelio de Juan y mencionó esto, porque él recordó que Jesús había dicho esto una vez. Cuando había dicho esto una vez Jesús a sus discípulos, los otros discípulos no entendieron nada.
Mateo, Marcos, Lucas, Juan ni mencionó porque ni entendían que los gentiles eran salvos. Pero Juan, después de ver la enseñanza de Pablo, que ahora en la iglesia hay judíos y gentiles y son un solo cuerpo, un redil, él escribió, una vez Jesús mencionó una cosa, ¿cómo se fue? Que tenía otras abejas y que van a juntar en un redil o un cuerpo, ¿verdad? Esto definitivamente tenía que venir de Pablo, porque Pablo nos enseña que el cuerpo de Cristo y quién es una revelación dada a Él. Que estamos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, cuando somos salvos. Otro ejemplo es Juan 3 y 7, que dice, pues no hay tiempo de leerlo, pero en Juan 3 habla de cuando uno es salvo, hay que nacer de nuevo. Para ser salvo, cuando uno es salvo, está nacido de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Bueno, Pedro también habla de esto. Primero de Pedro 1:23 habla de nacer de nuevo. ¿De dónde viene esto? Una vez un hiperdispensacionalista me contó, ¿sabes qué, don Roberto? Hoy en día no hay nadie que es nacido de nuevo. Esto fue una cosa solo para judíos. Y yo dije, ¿cómo? No lo creo. Nacer de nuevo era cosa que Dios reveló a Pablo. Y para todos que son salvos, somos nacidos de nuevo. En primero de Corintios, yo quería enseñar esto, pero él no quería escuchar. Hay gente que tiene sus enseñanzas muy feas, ¿verdad? Los hiperdispensacionalistas dicen, solo, Pablo, ni podemos leer ni tomar nada de los otros apóstoles. Yo no creo así. Yo creo que Pablo es nuestro apóstol, pero los otros apóstoles aprendieron de Pablo la doctrina de hoy y que muchos de ellos aceptaron lo que Dios reveló a Pablo. Y yo estoy explicando esto ahora mismo. 1 Corintios 4:15, miramos nacer de nuevo, predicado por Pablo. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, sin embargo no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Es por el Evangelio que somos engendrados. ¿Qué significa engendrar? Dar un nacimiento, nacer de nuevo, somos nacidos. Gálatas 4:29 habla el apóstol Pablo de nacer del Espíritu, nacido del Espíritu. Es un nacimiento que tenemos espiritualmente cuando aceptamos a Cristo. Somos nacidos de nuevo. Entonces, cuando habla Juan nacer de nuevo, imagino que esto es algo que aprendió de Pablo, que cuando somos salvos, el espíritu que tenemos nosotros adentro que está muerto, ya está nacido. Ya tenemos un spiritual birth, un nacimiento espiritual que pasa al momento que creemos el Evangelio y ya estamos nacidos de nuevo. Bueno, otro ejemplo es Juan 14. Juan 14. En Juan 14 miramos el apóstol Juan escribiendo el libro de Juan y yo veo doctrina que él había aprendido de Pablo. Porque en Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, os lo hubiera yo dicho, yo voy a aparejar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es el rapto, el arrebatamiento. Jesús reveló a Pablo lo que es el rapto. Jesús mencionó una vez a sus apóstoles, cuando yo salgo, yo regreso. Y tú vas a ir conmigo a su mansión arriba. Los otros escritores o autores de Mateo, Marcos, Lucas, nunca mencionó, ni idea tenían de un rapto. Juan recordó y puso en su evangelio. Por esto pienso que Juan escribió su evangelio años después, cuando había aprendido de Pablo esto, y él dijo, yo recuerdo que una vez Jesús dijo tal cosa, que va a salir y regresar y llevarnos a una mansión. Entonces yo pienso que esto tenía que venir de Pablo, porque solo fue revelado a Pablo el misterio del rapto. Y Pablo dice, yo te digo un misterio, en un momento ya vamos a ser cambiados, el rapto. Entonces el rapto es un misterio dado a Pablo. Otra cosa es Juan 14:16. Juan 14:16 dice,
es a saber el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque mora con vosotros y será en vosotros. Ok, está hablando del Espíritu Santo, el consolador, versículo 16. Pablo es quien nos da el misterio de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tú puedes leer Efesios, Gálatas, Colosenses, libros así. Pablo dijo que Dios me dio este misterio, que cuando somos salvos tenemos Cristo en vosotros, Cristo en nosotros. O aquí está hablando Juan de tener el Espíritu Santo en vosotros. Algo que Dios reveló a Pablo. Juan escribe de esto. ¿Cómo? Años después recordó, una vez había dicho esto a Jesús en su ministerio, yo lo voy a incluir en mi evangelio. Los otros no incluyeron porque ni entendieron. Ok, entonces, yo digo que el apóstol Juan tenía que aprender muchas cosas de Pablo. ¿Me entiendes? Y espero que sí. Algunos ejemplos de esto. Primero de Juan 1:7 es donde él habla de la sangre de Jesucristo que purifica de todo pecado. Esto es la expiación de sangre. Bueno, Pablo mencionó esto mucho. Pablo dijo que el evangelio que nos salva es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Por derramar su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces Pablo tenía el mensaje de la sangre limpia de todos los pecados. ¿De dónde aprendió esto, Juan? Imagino de Pablo, porque esto es lo que Dios reveló a Pablo a predicar, el evangelio. Miramos muchas cosas en 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. También en 1 Juan 4:10 dice, y en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para ser propiciación por nuestros pecados. Entonces la palabra propiciación se usa una vez, Pablo, propiciación. Y se usó una vez en Romanos 3:25. Ningún otro apóstol habló de propiciación, sino Juan, quien 2 veces mencionó propiciación. Aprendió esta doctrina y aún esta palabra, ¿de quién? De Pablo. Entonces miramos que Juan aceptó muchas cosas del apóstol Pablo. Juan capítulo 4, versículo 2 al 4, habló de Jesucristo como Dios manifestado en la carne, y que cuando somos salvos tenemos Jesús en nosotros. Primero de Juan 5:20, un versículo buenísimo que dice que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios manifestado en la carne. Primero de Juan 5:11 hasta 13. Está hablando aquí y dice, y este es el testimonio que Jesús nos ha dado, vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, Él dice que uno puede ser salvo y saber que tiene vida eterna. Bueno, Pablo enseñó así. Yo sé en quién he creído y estoy persuadido que Él me salva, ¿verdad? Y me guarda hasta aquel día. Y otra cosa, 1 de Juan 5:21 dice, guárdate de los ídolos. Bueno, es una cosa que muchas veces mencionó el apóstol Pablo, que no adoramos a ídolos. Entonces, según la palabra de Dios, empezó la iglesia con Jesús, con sus apóstoles. Los 3 más conocidos eran Jacobo, Pedro, Juan. Pero en capítulo 7 apedrearon a Esteban. Entonces Dios cambió a Pablo para que Pablo pudiera ir y predicar. Y Dios reveló muchas cosas al apóstol Pablo para llevarnos a los gentiles y salvar gentiles. Y miramos la semana pasada a Pedro aceptando las enseñanzas de Pablo. Entonces le digo que Juan también aceptó las enseñanzas de Pablo. Ahora, ¿se apartó de esto? No sé. Pienso que no, porque ahí está en 1, 2, 3 de Juan. Pienso que es como te dije antes, ¿verdad? Que Juan aceptó las enseñanzas de Pablo y escribió revelación porque Dios le mandó,
Y esto fue escrito a los que se apartaron de Pablo, las iglesias de Asia. Ahora, por esto algunos han dicho, don Roberto, ¿hay mandamientos de Juan para nosotros hoy en día? Y yo digo, sí, hay mandamientos de Juan para nosotros hoy en día, y hay bastantes. Y que sí aplican a la iglesia o de hoy. Por ejemplo, 1 de Juan 2:15. Es un mandamiento de Juan que podemos nosotros como cristianos agarrar. Y es doctrina para hoy. Es un mandamiento de Dios para nosotros por medio de Juan. Porque está de acuerdo con Pablo. Dice, 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. Ok, es un mandamiento de él. Mire, el mandamiento es no amar al mundo. Bueno, nosotros no queremos amar al mundo. Ok, 1 de Juan 3:7 es otro. Hijitos, ninguno os engañe. El que hace justicia es justo como él también es justo. Ok, ¿qué está diciendo? Bueno, no debemos ser engañados. Ok, si no queremos ser engañados, trazamos bien a la palabra de verdad y miramos que nuestro apóstol es Pablo. Y donde los otros apóstoles están de acuerdo con Pablo, esto es un mandamiento de Dios para nosotros hoy en día. Estoy leyendo los mandamientos dados a Juan que nosotros sí podemos tomar. 1 de Juan 3:18. Esto resuena un poco como Pablo. Mira, dice 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, solo en obra y verdad. ¿Qué está diciendo? No debes decir yo te amo. No, debemos mostrar que amamos uno al otro. Buen mandamiento, buen mandamiento. Otro, 1 de Juan 4:1-3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Es un mandamiento que debemos probar los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que Jesús es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesús es venido en carne no es de Dios. Este tal espíritu es espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y ahora ya está en el mundo. Debemos probar los espíritus. Que voy a dar un ejemplo, voy a contar una historia no muy larga, ¿verdad? Que pasó a mí. Hace 2 meses pasados más o menos me llamó un hombre diciendo, mire, yo vi a su video en YouTube y yo soy profeta y yo hablo con los espíritus y soy seguidor de aquel profeta Edgar Cayce, me dijo. Y yo tengo muchas cosas que contarle de lo que había de venir, lo que va a pasar pronto. Y yo dije, oye, mire, tengo solo una pregunta. Mire, yo soy cristiano y yo no escucho a espíritus. Una cosa quiero saber, y yo, como dice aquí en este versículo, quiero saber, ¿Jesucristo es venido en carne? ¿Sí o no? La Biblia nos dice probar los espíritus. Y este hombre me dijo, mire, no puedo decir esto. Yo dije, ok, según la palabra de Dios, yo sé que tú eres del diablo. Y yo no quiero nada contigo, tú eres anticristo, ¿verdad? Y yo sigo a la Biblia y lo que la Biblia dice, creo, pero no creo lo que dice espíritus malos. Y él dijo, ok, entonces ya no puedo contarle nada, ¿verdad? Y yo dije, no quiero escuchar nada del anticristo. Y él dijo, ok, bye. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Sí hay espíritus en el mundo. Y la Biblia dice que podemos saber si son de Dios o no, si confiesan que Jesucristo es venido en la carne. Y este hombre ni pudo decirlo. Hablé yo con un hombre que tenía contacto con demonios, pero yo no voy a escuchar lo que ellos dicen. Bueno, otro ejemplo, 1 de Juan 4:20, otro mandamiento de Dios dado a nosotros por Juan. Dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Ese es un buen mandamiento. He mencionado en otras enseñanzas como muchos me atacan en internet y en YouTube y dicen que son cristianos y atacan.
dicen cosas malvadas, dicen mentiras, dicen que ni soy salvo yo y cosas así. Bueno, ellos son mentirosos, según la palabra de Dios, y ellos deben amar a mí. Sí, yo tengo que amar a ellos, si no, pues soy muy rebelde y no obedezco a la enseñanza de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces, yo pienso que es muy interesante, ¿verdad? Que hay gente que dicen que son cristianos y aman a Dios y ni aman a mí. Muestra que son mentirosos. Deben amar a mí. Esto muestra que aman a Dios. ¿Me entiendes? Otro es versículo 21. Y ahora tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios ama también al hermano. 5:21. 5:21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces otro mandamiento es no tener ídolos. Otro mandamiento es segundo de Juan, el versículo 5 y 6. Bueno, esto ya leí, ¿verdad? Que el mandamiento es que debemos andar en este mandamiento, que es amar los unos a los otros. Ahora, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, mas recibimos el galardón completo. Debemos mirar nosotros mismos, preguntando, ¿hago yo bien? ¿Hago lo que debo? ¿Recibo yo el galardón de Dios? Orando mal, ando yo engañado. Este es buena cosa. El apóstol Pablo dice que debemos examinar a nosotros mismos. Otro ejemplo es versículo 10. Esto es una cosa interesante. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? Versículo 9, la doctrina de Cristo. No trae esta doctrina, no le recibáis en vuestra casa, ni a él digáis bienvenido. El apóstol Juan dice que si uno no cree en Cristo y no tiene la doctrina sana de quién es Cristo, ni debes permitirlos entrar en su casa. Interesante. Y otro es tercera de Juan, y versículos 5 a 6. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu caridad en presencia de la iglesia, a los cuales si encaminares como conviene, según Dios harás bien. Debemos andar bien con otros, y dice aún la palabra caridad. Debemos tener caridad. Y versículos 9 y 10, y casi estoy terminado. Por esta causa, si yo viniere, haré a la memoria las obras que hace, como parla con palabras maliciosas contra nosotros. Y ni aun contento con estas cosas, no solo no recibe a los hermanos, pero aún prohíbe a los que los quieran recibir y los echan de la iglesia. Entonces está hablando de no hablar palabras que maliciosas. Nunca debemos nosotros hablar mal de otro cristiano. Casi igual que dijo Pablo, ¿verdad? Y aún más y más dice aquí, ¿verdad? Hay que hacer bien, versículo 11. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Entonces debemos andar bien. Ahora terminaré con esto. El libro de Revelación o Apocalipsis fue escrito por Juan. Y yo leí todo el libro de Revelación y buscando mandamientos. ¿Y sabe qué? Muy pocos mandamientos hay en el libro de Revelación. Interesante. Solo hay 2 y son más que todo advertencia, ¿verdad? Que un mandamiento. Pero quería mostrarle que son. Revelación 22. ¿Por qué? Porque Revelación es un libro de profecía, más que todo. Y habla de las cosas futuras. Revelación 22, 7. Y aquí yo vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Miren, los que leen y aman y guardan las palabras de este libro, recibirán una bendición. Bienaventurados son. Pienso que esto es interesante. Por esto te recomiendo leer el libro de Revelación. Pero Revelación 22, 18, 19, tenemos una advertencia. Dice aquí en versículo 18. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
es una advertencia, ¿verdad? Que uno nunca debe cambiar el libro de Revelación o Apocalipsis. Ahora, yo no pienso que habla a un cristiano, ¿verdad? Porque un cristiano no puede perder la salvación, según Pablo. Pero otro ejemplo, ¿verdad? Que es raro, que resuena que quizás uno que es cristiano puede perder. Bueno, aquí no. En la iglesia, en el tiempo de la iglesia bajo Pablo, tenemos la seguridad eterna. Ya no podemos perder la salvación. Pero quizás está hablando, si uno en el tiempo de la tribulación cambia el libro, ahí puede perdonar, no sé. Es muy interesante. Pero yo quería ser muy fiel y muy thorough, como le digo. Bueno, yo quería cubrir todo, le digo, ¿verdad? Y quería enseñarle todos los versículos. Traté de enseñarle quién era este hombre, Juan, y quería darte cómo él es un poco diferente de Pablo en algunas partes, y es porque él era más para judíos que a nosotros, pero también quería enseñarle que algunas cosas que él escribió sí podemos tomar como doctrina de hoy. Pero siempre debemos recordar que Juan no es nuestro apóstol hoy es Pablo. Y si está de acuerdo con Pablo, lo podemos seguir. Si dice algo en contrario al Pablo, nosotros tenemos que tener cuidado. Esto es como trazar bien la palabra de verdad. Bueno, ahí está. No sé qué va a ser la semana que viene. Quizás vamos a continuar los mandamientos de Dios. Y quizás hablo yo de Jacob o de otro. Vamos a ver. Pero gracias por ver y nos vemos el otro día. Dios te bendiga.